Hola a todos. En este vídeo vamos a corregir los 6 ejercicios propuestos sobre la hoja de cálculo. Se han realizado en LibreOffice Calc, aunque pueden hacerse perfectamente en Excel. Tal y como nos pide el primer ejercicio, vamos a abrir un nuevo libro haciendo clic en Fichero, Nueva hoja de cálculo. Debajo tenemos las hojas. Al hacer doble clic sobre el nombre de la hoja nos permite cambiar su nombre. En esta versión de LibreOffice se crea automáticamente una hoja, pero en otras versiones es posible que se genere más de una. Podemos localizar las columnas dentro de la hoja de cálculo. Al hacer clic sobre el encabezado, se nos señalará la columna entera. Asimismo, podemos seleccionar completamente una fila haciendo clic sobre su número. La celda activa será aquella sobre la que hemos hecho clic y que está seleccionada actualmente. En este caso, tenemos seleccionada la celda E6 y podemos verlo de varias maneras. Está resaltada en naranja la letra E y el número 6, y al mismo tiempo también podemos observar E6 justo debajo del selector de tipo de letra. Ahora, tal y como nos pide el ejercicio, hacemos clic sobre C3 y sin soltar arrastramos hasta E15. Pulsamos sobre el icono de fondo de celda representado por un cubo de pintura y seleccionamos el color amarillo. Otra forma de hacerlo es pulsando sobre Formato, Celdas, Fondo y seleccionamos el color. Casi debajo de todo, justo en el nombre de la hoja, tenemos el símbolo más, que al hacer clic sobre él se añadirá una nueva hoja y pulsando sobre el nombre de cada hoja pasará a ser la hoja activa de trabajo. Ahora nos dirigimos a la celda BN456. Podemos hacerlo de varias maneras. Pulsando repetidas veces las teclas de cursor hasta la celda que queramos. En este caso nos iríamos a la derecha o con las barras de desplazamiento. O también tecleando el número de celda a la que nos queremos dirigir en la caja que indica la celda activa mencionada anteriormente, que está debajo del selector del tipo de letra. Ponemos nuestro nombre en la celda indicada y guardamos el documento con el nombre deseado. Creamos un nuevo libro para el ejercicio 2, haciendo clic sobre Fichero Nuevo. Vamos rellenando los datos tal y como figuran en el ejercicio. Este es muy sencillo y trata únicamente de seleccionar un número y que nos calcule la tabla de multiplicar de ese número. Es importante que cambie la tabla de multiplicar al cambiar el número, si no, el ejercicio no estaría bien. Fondos de celda, aplicamos bordes, formato de texto, alineación, etc.
y por último guardamos. Creamos una nueva hoja de cálculo y rellenamos los datos tal y como viene en el ejercicio. Como siempre, vamos aplicando el fondo de la celda, el borde, estilos. Podemos cambiar incluso el tipo de letra de una parte de la celda. En este caso, seleccionando superíndice. Creamos las fórmulas necesarias para sumar toda la fila y columna. Como siempre, arrastramos la celda para que se nos vaya copiando la fórmula en las celdas contiguas. Una vez que tenemos las fórmulas copiadas, vamos aplicando poco a poco el formato de todas las celdas, teniendo en cuenta que podemos seleccionar y por tanto aplicar el formato a varias celdas a la vez. Si nos fijamos, podemos elegir el color de varias maneras, con varios tipos de selectores. En cuanto al formato de las celdas, siempre es aconsejable escoger formato moneda cuando se vaya a almacenar una cantidad monetaria, porque ya nos incluye el símbolo de la moneda. Si nos equivocamos al meter una cantidad en una celda, siempre es posible volver a modificarla en cualquier momento. Este ejercicio tiene un segundo apartado, así que creamos una nueva hoja y como siempre vamos añadiendo los datos. Tenemos en cuenta los bordes, el fondo, y los vamos poniendo lo más parecido posible al ejercicio original.
En cuanto a las celdas numéricas, hay que tener en cuenta lo siguiente. El 0 no se pone con una O ni con una O mayúscula, se pone siempre con el 0. Entre dos números separados por coma no hay que poner ningún tipo de espacio. Y cuando digo dos números separados por coma me refiero a un número decimal, la parte entera y la parte decimal de un número. Si es necesario, ajustamos el ancho de las celdas. Si al aplicar el borde de una celda se queda mal, siempre podemos volver a cambiarlo. Incluso si nos equivocamos y ponemos el texto en una celda que no es, no hace falta hacerla de nuevo. Podemos copiarla y pegarla en otra celda. Cuando arrastramos una celda hacia abajo, si hemos aplicado bordes o formatos, hay que tener en cuenta que arrastramos también el formato y puede que el borde que contenga la celda, al arrastrarlo, no nos sirva como nos pasa en este caso. Por lo tanto, tendremos que arreglarlo. Si nos fijamos en la celda F17, está pensado para poner pesetas en vez de euros. Tenemos que cambiar el formato de celda y poner otra moneda, o bien escoger formato numérico y seleccionar a mano el formato de número que deseemos. Guardamos el fichero y ya estamos listos para seguir con el siguiente ejercicio. Creamos una nueva hoja de cálculo y como siempre metemos los datos. A ser posible, como suelo aconsejar, los datos y fórmulas primero, dejándonos para el final el formato. Así podremos copiar celdas sin temor a que nos cambie el formato de estas. No debe importarnos que al meter los datos no nos quepa el texto en alguna celda. Después lo podremos cambiar en cualquier momento. En este caso, al ser el nombre más grande que la celda, la ensanchamos.
En la columna siguiente también podemos cambiar el tipo de dato. En mi caso, voy a crear un dato nuevo tipo fecha con el formato día, mes, año separados por un guión. En la siguiente columna voy a inventar directamente los teléfonos. Seguimos introduciendo los datos correspondientes a las notas de las evaluaciones y como me doy cuenta que todas tienen un dígito decimal, le pongo este formato. Las medias calculadas, como tienen dos decimales, cambio este formato. Ahora que tengo todos los datos, voy a cambiar el formato. Como veis, puedo escoger varias filas y columnas al mismo tiempo sin necesidad de que sean contiguas y aplicar el formato a todas ellas al mismo tiempo. Como he dicho antes, es posible que al cambiar el formato, sobre todo de los bordes de varias celdas a la vez, cambie alguno por error. No pasa nada. Elijo las celdas que deseamos modificar y solucionado. Para aplicar un formato a las filas pares y otro a las impares, lo más sencillo es escoger las filas que queramos pulsando la tecla control y arrastrando. Aplicamos el formato necesario y después seleccionamos las otras filas. Dependiendo de lo moderna que sea la versión de la hoja de cálculo, es posible que tengamos opciones de selección más avanzadas. Guardamos la hoja de cálculo con el nombre correspondiente y ya estamos listos para seguir con la siguiente. Abrimos un nuevo libro
y procedemos a meter los datos sin formato. Si no nos cupiese el texto en las celdas, podemos modificar su tamaño posicionando el cursor del ratón justo en el borde de entre dos celdas que hacen de cabecera. Y cuando nos cambia el tipo de cursor, hacemos clic y sin soltar arrastramos hasta el tamaño deseado. En este ejercicio hay que tener en cuenta que 1 kilovatio son 1000 vatios, por lo tanto, para calcularlos tendremos que dividir entre 1000, la celda que indica los vatios. Las horas mensuales, por lógica, será el resultado de las horas diarias por 30. La energía serán los kilovatios por el número de horas mensuales. El coste será el total de energía por el precio del kilovatio hora. Recordad que si arrastramos una celda, arrastramos las coordenadas también de la fórmula. Y si queremos dejar un dato de la fórmula fijo, tendremos que anteponer el símbolo de dólar en la coordenada o coordenadas que queramos fijar. Aplicamos el formato de color pedido en el ejercicio, los bordes, el estilo, el tipo de letra, etc. Es posible que al aplicar los bordes, si seleccionamos más celdas de la cuenta, deseemos borrarlos. Siempre se puede hacer. Ahora aplicamos las fórmulas de las sumas totales y ya habríamos terminado el ejercicio. Guardamos el ejercicio y pasamos al siguiente. Creamos un nuevo libro y como siempre empezamos a rellenar los datos. De momento los datos sin formato. Que no nos importe si no cabe el texto en las celdas, después irán cambiando y modificando el tamaño. En este ejercicio hay que rellenar con los datos que queramos la columna del promedio de ocupación y la hoja del cálculo debe mostrarnos automáticamente el porcentaje de ocupación. Recordemos que el porcentaje de ocupación será el promedio de ocupación entre el número total de plazas multiplicado por 100, pero como ya le hemos aplicado el formato porcentaje, no hace falta multiplicar por 100. En cuanto a la diferencia,
Esta será la diferencia entre el número de plazas totales y el promedio de ocupación. También podríamos restar el promedio de ocupación menos el número de plazas. En ambos casos lo daría por válido. Para que sea rentable un campo, este tiene que tener una ocupación igual o superior al 60%, así que insertaremos una fórmula mediante el asistente de fórmulas. La fórmula es si, y quien tenga LibreOffice o Excel en inglés será if. La prueba lógica es que la celda que queremos analizar sea mayor o igual a 0,6. Recordemos que es un porcentaje, por lo tanto 0,6. El valor si es verdad es que muestre sí, y el valor si es falso es que muestre no. Una vez creada la fórmula, la arrastramos hacia abajo y comprobamos que funcione bien cambiando algunos valores al azar en el promedio de ocupación. El número de campos rentables lo calcularemos con otra fórmula, la función contar si, que nos cuenta el número de celdas dentro de un rango que cumplen una condición determinada. En este caso, la condición es que el valor de la celda tenga el literal sí. El número de campos no rentable podríamos calcularlo de varias maneras. Una de ellas con la función contar sí y la otra restando a 6 el número de campos rentables. Recordemos que si tenemos 6 campos en total y tenemos 4 campos, por ejemplo, rentables, los no rentables será la diferencia entre 6 menos 4. Por último, para calcular si es rentable la empresa en su conjunto, simplemente es aplicar una fórmula cuya función sea si el número de campos rentables es mayor a 2, que supondría el 50% del total de campos. Ahora que tenemos todas las fórmulas y todos los datos, procedemos a aplicar el formato de las celdas: fondo, bordes, colores, centrado vertical y horizontal, etc. Guardamos el fichero con el nombre correspondiente y ya hemos terminado este apartado. En el siguiente ejercicio se trata de mostrar una serie de gráficos tipo tarta agrupados por edades. Lo primero que haremos será meter todos los datos, que son bastantes. Como veis, estoy probando varios patrones distintos de datos a ver si la hoja de cálculo podría rellenarme las celdas directamente, pero al final me he dado por vencido y los he terminado metiendo yo directamente. Voy introduciendo las fórmulas necesarias para que calcule los totales, tanto de hombres como de mujeres,
así como los agrupados por edades, y veo que al meter los datos me he equivocado porque me he saltado alguno. No pasa nada, repaso toda la tabla, corto, pego, dejando el hueco y ahora los meto a mano sin ningún problema. Una vez que tengo los datos, le aplico el formato correspondiente y guardo el fichero, aunque no lo haya terminado aún. ¿Por qué? Porque es una buena idea ir guardando de vez en cuando el fichero y así, en caso de que se corte la luz o se apague el ordenador, no se pierda todo el trabajo. Ahora insertamos el gráfico. Para ello, seleccionamos el rango de celdas sobre la que vamos a obtener los datos. Es importante que escojamos dentro del rango la fila que contiene los títulos. Escogemos el tipo de gráfico, Tarta, 3D y aceptamos. He insertado el gráfico y lo he hecho un poco más pequeño para que sea visible la misma hoja. Ahora puedo jugar un rato con el gráfico y cambiar colores, puedo cambiar la leyenda, el título, etc. Cuando he terminado de escoger todas las opciones que me interesan, escojo el rango de datos para el siguiente gráfico. Para escoger dos columnas separadas por una o varias columnas, hago clic sobre B5 y sin soltar el clic me desplazo con el ratón hacia B15. Suelto el clic y pulso la tecla control y sin soltar la tecla control hago clic sobre la celda D5 y sin soltar el clic me desplazo hacia la celda D15 y ya tengo el rango de celdas necesario para el segundo gráfico. En este caso, dos columnas separadas por otras columnas en medio. Escojo las mismas opciones que el primer gráfico, acepto y ya he terminado la hoja de cálculo. Como siempre, guardo el fichero y ya puedo enviar todos los ficheros por Classroom para su corrección.